Me presento, mi nombre es Héctor Morales, soy ingeniero mecánico egresado del Politécnico ya hace varios años, pero bueno, dentro de la empresa Diseño y Manufactura Digital me desempeño como ingeniero de aplicaciones y proyectos. Estoy encargado como tal de esa tecnología, así como software eléctrico dentro de lo que sería el portafolio de productos de SolidWorks. Vamos a comenzar con lo que sería nuestro webinar. Tenemos una pequeña agenda con respecto a temas principales. Vamos a explicar a qué se refiere el tema de propiedad intelectual dentro de una compañía. Vamos a ver algunos problemas típicos de administración documental. Vamos a ver entonces, una vez que ya explicamos este tipo de problemática, qué es PDM Professional y cómo lo podemos solucionar ese tipo de problemáticas con él. Vamos a tener una pequeña demostración del producto. Vamos a explicar también cómo es que podemos lograr hacer una implementación de la herramienta en un corto tiempo. Vamos también a revisar nuevas funcionalidades, es decir, qué es lo nuevo que tenemos en la versión 2017 de nuestro producto. Vamos a tener un pequeño resumen y al final, bueno, pues el tema de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, tenemos algo nutrido lo que serían los temas por ver el día de hoy, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Antes de ello, un poquito a manera también de la gente que apenas nos está conociendo, pues indicarles que nosotros somos un distribuidor de valor agregado de nuestra representada, que es SolidWorks Corporation, que es una compañía perteneciente al grupo de Dassault Systems, la compañía más grande de desarrollo en la parte de software de CAD. ¿Ok? Nosotros básicamente nos dedicamos a lo que sería la parte de soporte, implementación, capacitación de todo el portafolio de productos de SolidWorks. En este caso, bueno, pues tenemos diferentes tipos de módulos, herramientas para lo que sería la parte de diseño, como tenemos en la esquina inferior izquierda, diferentes tipos de herramientas de simulación, como por ejemplo inyección de plástico, de manufactura asistida por computadora para generar programas de código numérico, productos de simulación para poder representar en modo virtual cómo es que se va a comportar algún tipo de pieza que nosotros hayamos diseñado, con aquellas condiciones a las cuales van a estar sometidas al día a día, como puede ser temperatura, esfuerzos, vibraciones y demás. El diseño sustentable, también tenemos por ahí ese módulo para ver qué tanto va a impactar nuestro diseño con respecto al medio ambiente. La opción de Composer, que básicamente es un producto que nos permite tomar ventaja del modelo o diseño que ya tenemos en 3D para poder generar nuestros manuales electrónicos que en muchas ocasiones se requieren como parte del entregable del producto hacia nuestros clientes, para que sepa cómo dar mantenimiento hacia algún tipo de pieza en particular, ¿okay? O cómo es que incluso se arma nuestro producto. Y también, bueno, pues tenemos la opción de SolidWorks Electrical, un producto que nos permite por ahí simular un ambiente de trabajo colaborativo entre los grandes mundos que existen entre lo que es área eléctrica y área mecánica. Pero bueno, pues el día de hoy en el centro de lo que sería esta lámina tenemos el producto que vamos a estar atendiendo, que sería la parte de SolidWorks PDM Professional. Y pues bueno, vamos a comenzar con una pequeña pregunta. En muchas ocasiones nosotros llegamos a pensar cuáles serían los valores o activos más importantes de una empresa. Si nos llegaran a hacer esa pregunta, pues a lo mejor llegaríamos a pensar fácilmente que pues una de las opciones que tenemos es todo el tema de infraestructura, la nave industrial, lo que sería mobiliario, obviamente todo lo que sería el tema de instalaciones que tenemos. Sin embargo, poco le damos a lo mejor peso a la información que generamos como tal de nuestro producto o proyectos. Finalmente, esa información también es parte de uno de los activos principales de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo que nos diferencia como tal de nuestra competencia. Es decir, todos aquellos tipos de análisis de mercado que hicimos, prototipos, información de proyectos, producto, es a lo que me refiero con toda esa parte electrónica que vamos generando y que a la postre se vuelve también un valor muy fundamental dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo que nos institucionaliza, es decir, es lo que nos diferencia como tal de otras empresas que se dediquen al mismo rubro que nosotros. Eso es lo que yo le llamo propiedad intelectual, tener una manera de cómo resguardarlo.
Entonces, a sabiendas que esa parte es tan importante, ¿por qué a veces no le prestamos tanta atención a proteger esta parte de nuestra información? A proteger la propiedad intelectual, a proteger aquello que nos diferencia con respecto a nuestra competencia, que es el diseño e innovación de nuevos productos. Quizá algunos de ustedes me dirán, bueno, pues en nuestra compañía pues ya tenemos un servidor donde estamos alojando en una carpeta todos los archivos de diseño, donde la gente de calidad mete por ahí también sus documentos, ventas, mete sus requisiciones de nuevos productos, en fin. Sin embargo, aun cuando llegamos a tener ese tipo de problemática, vamos a analizar el por qué es que a lo mejor se vuelve importante tener una administración más específica de mis archivos con una herramienta como SolidWorks PDM. Vamos a analizar algunas preguntas a ver si nos hacen sentido y si en algún momento a lo mejor hemos tenido inquietud con alguna de ellas. Por ejemplo, ¿cómo protejo el acceso de la información? Es decir, ya tengo una carpeta compartida, ya metimos ahí los archivos, pero luego los documentos todavía están con privilegios de escritura. Entonces, alguien modificó los documentos sin avisar, alguien los eliminó por error. ¿Dónde guardé este archivo? ¿Dónde guardé esta pieza? ¿O con qué nombre lo guardé, no? En muchas ocasiones, a lo mejor tenemos ahorita 5 diseñadores, 5 ingenieros de producto y sabemos perfectamente quién se está encargado de un producto o de un proyecto en particular. Pero ¿qué tal cuando pasan ahorita a lo mejor 3 meses, 6 meses, un año? Ya no sabemos exactamente quién es el que tuvo como tal ese producto o ese proyecto el año pasado. Entonces a veces es muy importante tener una nomenclatura, saber cómo fue que lo guardamos, en qué carpeta fue que lo guardamos, y más aún si es que a lo mejor le cambiaron al usuario su computadora. Hay que empezar a buscar si a lo mejor la gente del sistema hizo algún tipo de respaldo de la información y en dónde la tiene, perdón. ¿Quién tiene la última versión? ¿Ok? Vuelvo a repetir, quizá ahorita que estamos en un proyecto activo, sabemos perfectamente quién fue el que hizo la última modificación, pero ¿qué tal cuando ya ahorita pasan, nuevamente, repito, 6 meses, un año? Es difícil determinar quién fue el último que modificó esos archivos. Incluso a lo mejor esa persona ya ni está dentro de la empresa y no sabemos exactamente en qué carpeta resguardó la última versión del documento. Igual, a lo mejor nos hemos preguntado, alguien modificó el archivo, pero no notificó. Entonces, no notificó a producción y ahorita producción está fabricando con un plano anterior, con una versión anterior, de lo que sería el esquema de fabricación. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones? Que bueno, pues hay que empezar a revisar quién tiene la versión última, nuevamente imprimirla, compartirla y a lo mejor hacer algún tipo de reajuste en el área de manufactura. O bien a lo mejor quién está trabajando ahorita con el archivo, es decir, quién lo está modificando, quién está haciendo la edición, quién está encargado como tal de ese cambio de ingeniería. O bien si a lo mejor voy a hacer algún tipo de cambio, hablemos por ejemplo de los ensambles dentro de SolidWorks, si voy a hacer algún cambio de algún componente, de algún motor por ejemplo que está siendo utilizado en varios proyectos, saber exactamente cuáles son los proyectos o productos que voy a impactar, si es que a lo mejor el proveedor de ese motor me dice que ya no va a poder importarlo, que ahora va a importar otro tipo de modelo. ¿Cuáles son los diseños que voy a impactar? O bien en muchas ocasiones pues quiero también evitar el estar ingresando mi información de manera manual a un sistema ERP, es decir, automatizar ese proceso. Ya tengo mi listado de componentes de SolidWorks dentro de PDM, ¿cómo puedo automatizar el poder llevar esa información hacia un sistema alterno como puede ser un ERP? Ahora bien, si es que nos hemos hecho esas otras preguntas, quiere decir que en algún momento ya empezamos a detectar la necesidad de un sistema más puntual para administrar nuestros documentos. Sin embargo, vamos a analizar también problemáticas que se tienen cuando a lo mejor igual me he hecho esas preguntas, las he pasado por alto y sigo con mi sistema de administración que llevo ahorita de manera común. Como por ejemplo, los archivos pues típicamente o en la mayor parte de los casos están en las máquinas de los usuarios, con las implicaciones que trae eso. Es decir, a lo mejor cada usuario tiene una manera de cómo nombrar los archivos, tiene una manera de cómo guardarlos, a lo mejor uno lo guardó en mis documentos, otro le puso proyecto A, otro le puso dentro del proyecto A información del cliente, otro lo tiene como info preliminar,
otro la tiene como info de referencia, en fin, cada uno tiene como que su estructura de carpetas de cómo ordenar los archivos, de cómo ordenar su información. Entonces no está estandarizada. Y cuando queremos encontrar algo, pues ahí empezamos a correr a ver cómo es que lo tiene guardada esa persona, su información. En todos los sistemas de calidad, sobre todo también cuando estamos a lo mejor trabajando con proyectos en empresas como puede ser del área farmacéutico, aeronáutico o bien automotriz, muchos nos piden lo que es la trazabilidad de la información. Es decir, estar resguardando las versiones anteriores o los cambios que fuimos haciendo con respecto a nuestros diseños, a nuestra información. A veces lo que hacemos para irnos por la vía rápida, pues es copiamos y pegamos la carpeta, ¿ok? Sin saber que en cierto modo como eso, con esa acción, perdón, lo que estamos haciendo es que estamos duplicando los archivos, porque a lo mejor no toda la información cambió, sino que para tener la certeza de que estoy resguardando toda la versión anterior, copio la carpeta y la pego, ¿ok? Y me pongo ahí medio creativo, a lo mejor en la nomenclatura, a lo mejor le pongo pues, la revisión A, versión 1, versión 2, ¿ok? O bien a lo mejor le colocamos ahí la fecha como para identificar cuál es la última versión. O bien, igual, pues como cada quien a lo mejor adopta una nomenclatura diferente, pues a lo mejor algunos le ponen pues unas un poco más de mnemotécnicos especiales, ¿no? Como mi versión final, mi final 1, mi final 2, mi versión final. Entonces como que también reitero, no hay una manera de cómo estandarizarlo y saber exactamente cuál sería la última versión que estamos resguardando. Como yo comentaba anteriormente, pues finalmente se duplica la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo cambia, pero al momento de copiar y pegar, la estoy duplicando. Lo que está haciendo que vaya creciendo de manera pues no controlada la información que yo voy generando. A ver, lo que conlleva este tipo de cuestiones es la búsqueda de archivos. Como cada uno de nosotros tenemos una manera de cómo guardarlos, algunos en el escritorio, tengo mis carpetas y demás. Ahí les cuento cuando, por ejemplo, no vaya esa persona, pues empezar a entrar a su computadora y empezar a rastrear y ubicar dónde están sus documentos del proyecto actual. O bien, también pues lo que tenemos como problemática es la comunicación inefectiva. Es decir, a lo mejor yo como ingeniero de producto hice algún tipo de actualización de los archivos. Sin embargo, a lo mejor le notifiqué vía correo a unas personas, se me olvidó notificarle a alguien más, se hizo una junta, se llamó vía telefónica, en fin, pero como que no tengo 100% la certeza en todo momento de que haya generado ese aviso hacia las demás personas. ¿Ok? Y esa comunicación inefectiva pues también lo que hace es que a lo mejor otras personas toman decisiones sin tener la información correcta para poder tomar como tal dicha decisión. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos con este tipo de problemáticas? ¿Ok? Reitero, probablemente a lo mejor eso no ha pasado en su empresa, pero créanme que son muy susceptibles a llegar a tener ese tipo de problemáticas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Pues una de las más comunes es la pérdida de información. ¿Qué pasa cuando a lo mejor si tengo resguardados los archivos en mi máquina, falló la máquina, hubo un cortocircuito, falló el disco duro, falló el arreglo que tenía en espejo, en fin, se pierde la información que tenía como tal de desarrollo. O bien en muchas ocasiones pues también ese tipo de información queda vulnerable a que el usuario pues si tiene los archivos netamente nada más en su computadora pues puede llevarse a lo mejor esa parte de documentación o borrarlos a lo mejor por alguna parte de error. En muchas ocasiones cuando se da este tipo de problemática pues tenemos que repetir los archivos. Incluso a lo mejor no tanto porque se hayan borrado, sino porque no los encontramos. Hay una empresa que se llama SimData, una compañía que se dedica a pues, analizar diferentes tipos de plataformas de software para lo que es diseño, manufactura, ingeniería por computadora y administración documental. Esta compañía sacó un dato duro indicando que cerca del 10 aún hasta un 20% del tiempo de un diseñador o de un ingeniero de producto lo invierte a veces en estar buscando información, en estar buscando archivos para validar si son las últimas versiones o bien reutilizar alguna de ellas por algún proyecto actual que se parece a un proyecto pasado. Entonces, no tener una herramienta que me permita encontrar fácilmente la información, pues a lo mejor ahorita un 10-15% no se oiga tanto, pero ¿qué tal cuando ya hablamos nuevamente a lo mejor de mucho tiempo, como por ejemplo un año?
podemos hablar de días que se estuvo invirtiendo como tal en esa tarea. No hay problema, pues a veces lo que hacemos es rehacer la información, pero nos llenamos de pendientes y estamos por ahí con una gran carga de trabajo por estar rehaciendo información que a lo mejor si hubiéramos ocupado un sistema para resguardo, hubiera sido más fácil encontrarla y reutilizarla. En muchas ocasiones cuando no encontramos la información o alguien está fabricando con una versión incorrecta, pues se está generando el que se tengan que hacer algunos reprocesos. Es decir, vamos a manufactura, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de ajuste, vamos a cortar esta parte, vamos a hacer ahora este barreno para poder hacer reajustes sobre ese diseño debido a que no estábamos fabricando con la última versión. Sin embargo, a veces eso lo que conlleva es que, bueno, pues a veces se puede rescatar esa materia prima que ya se había procesado, pero en muchas ocasiones, pues en realidad no. Lo que sucede es que no pudimos rescatarla y al final de cuentas se vuelve merma. Finalmente nosotros nos dirán, bueno, pues yo no encontré una solución a ese problema. Sí, sin embargo, ese tipo de reprocesos, tiempo de búsqueda de archivos, tiempo rehaciendo información, ¿qué es lo que impacta? Pues si un proyecto lo tenemos contemplado para terminarlo ahorita en 3 semanas, pues se nos puede ir a 4 o 5 semanas. Entonces no estamos cumpliendo con a lo mejor algún tiempo de entrega que habíamos pactado con el cliente. Eso lo que genera es disgusto por parte del cliente, en que a lo mejor reajustamos algo del diseño que inicialmente habíamos pactado o bien entregamos a destiempo. Quizá a lo mejor el problema no sea tanto eso, sino que fallamos en los tiempos de entrega y a veces esa parte tiene penalizaciones. Al final del día, esto lo que nos impacta es un tema monetario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en algún proyecto o un producto nuevo tenemos tasada cierta inversión y una cierta utilidad que íbamos a tener de ese proyecto. Pero con todo este tipo de reprocesos que hemos hecho, al final del día nos está impactando que la utilidad tasada de un principio ya no es la misma que tenemos ahorita al concluir el proyecto. Este tipo de esquema pues, se vuelve un tipo de problemática común dentro de las compañías. Sin embargo, se tiene una solución muy simple para lo que sería ese tipo de problemáticas. En este caso, nuestro producto soluciona ese tipo de problemas. ¿Cuál es ese producto? Bueno, pues SolidWorks PDM Professional. Vamos a ver cómo es que lo llegamos a solucionar. Primero que nada vamos a empezar con una definición de qué es PDM Professional. Básicamente PDM es una herramienta de resguardo de información, donde yo centralizo todos mis archivos de producto, que todas las áreas a lo mejor requieren hacer esa parte de consulta para tomar alguna decisión, y facilita precisamente a ellos la toma de decisiones sabiendo que todos estamos haciendo consulta de la misma fuente de archivos. Si queremos verlo a lo mejor en algún tipo de imagen, básicamente es como si fuera una bóveda electrónica donde yo resguardo mi información y todos los que yo les dé acceso pueden tener consulta de ese tipo de archivos para que puedan tomar sus decisiones dentro de lo que es su ámbito de trabajo. Ahora bien, si lo queremos definir esto en una sola lámina, podemos hacerlo de esta manera. Básicamente es tener la información correcta, en el tiempo correcto, con las personas adecuadas para que puedan actuar y decidir. ¿Qué tenemos en esta parte como beneficios? Bueno, pues en este caso tenemos un sistema que nos permite resguardar y centralizar la información. Cada uno de los usuarios a los cuales yo le dé acceso, le voy a generar un usuario y una contraseña. Y también con ese usuario y contraseña el sistema va a validar, qué tipo de privilegios o permisos tiene sobre la información. Si tiene privilegios de lectura, escritura o incluso alguna información si es un poquito más sensible, a lo mejor ese usuario no puede verla. Se puede compartir información en tiempo real, así como yo subo algún tipo de archivo al sistema, a PDM, automáticamente todas las demás personas pueden ser avisadas que ya está esa información y lo pueden consultar al mismo tiempo que yo la subí. No es únicamente un producto para archivos de SolidWorks, es un producto para cualquier tipo de extensión de archivos. Llamémosle fotografías, videos, archivos de Office, PDFs, cualquier tipo de documento puede ser administrado dentro de PDM. La gestión automática de versiones es una opción muy importante para el usuario. ¿Por qué? En este caso, yo me olvido de estar resguardando o poniéndoles mnemotécnicos a los archivos como final 1, final 2 o la fecha. El sistema automáticamente, cada vez que yo genere un cambio y lo suba al sistema, el documento va a tener el mismo nombre, pero yo voy a ver que detrás me va a indicar el sistema que ya hay 2 o 3 versiones de ese archivo.
¿ok? Si ven la versión 2 y genera ahorita un cambio, automáticamente él genera una versión 3 y si así lo requiero, puedo estar consultando las versiones anteriores para comparar y revisar cómo se encontraba el archivo en aquel entonces. En muchas ocasiones se requiere también la aprobación de mis documentos, es decir, a lo mejor yo encargado de la parte de calidad tengo que estar aprobando aquellos documentos que está generando como reportes mi gente que está dentro de mi área. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se imprimen los archivos, me los pasan, tengo ahí que firmarlos, ya el usuario se encarga a lo mejor de colocarle la fecha en que lo revisé, en que lo autoricé y demás. Ese tipo de procesos se pueden mapear para llevarse de manera electrónica dentro de lo que sería el sistema. Y por otro lado también se pueden generar, como se menciona aquí, notificaciones a los usuarios de que a lo mejor algún archivo se encuentra apenas en edición, se encuentra esperando la aprobación de determinada persona o bien ya está aprobado. Y quizá de las ventajas más importantes del sistema radica en que está desarrollado para la interfase de Windows Explorer. Esa opción es muy importante para los usuarios. ¿Por qué? Porque al final del día me implica para mí un retorno de inversión muy rápido si es que yo implemento este producto. ¿Por qué? Porque al final todos hemos ocupado en algún momento explorador de Windows. Entonces, si ya conocemos explorador de Windows, ya conocemos fácilmente un 80, un 90% del manejo de PDF. Ahora bien, hay muchas gentes que me dicen, oye, pero esa parte de información es únicamente, pues, sobre todo para la gente de ingeniería, sobre todo para la gente de diseño. En realidad no, básicamente es para toda la organización. ¿Por qué? Porque a lo mejor de alguna medida todos y cada uno de los departamentos tocan la información que se va generando con respecto a los productos o proyectos, quizá en diferente medida. Un ejemplo, la gente de sistemas a lo mejor no quiere saber si es la última versión que se está fabricando en manufactura, pero él al menos quiere saber que se encuentra un sistema respaldando eventualmente y con cierta periodicidad, con ciertas fechas, toda la información que se va generando en los departamentos. Entonces, para él a lo mejor no toca tanto la información, pero sí tiene la seguridad de que la está resguardando. Sin embargo, para un gerente como tal de producción, sí es importante validar con el sistema que está fabricando con la última versión del archivo. Entonces, como podemos ver con esos ejemplos, al final del día tenemos una diferente manera de cómo tocar la información, ¿ok? Pero tenemos una manera común de que todos estamos consultando o tomando decisiones con respecto a esa información. Vamos a ver un pequeño ejemplo en una breve demo acerca de lo que sería el producto para explicar un poquito más a fondo esta problemática y cómo es que lo soluciona PDM. Vamos a ver en esta demo algunos temas principales como el acceso seguro, cómo es que se registran los archivos, un poco de lo que es la interfaz gráfica, cómo es que se modifican archivos dentro del sistema, cómo se pueden generar notificaciones y cómo es que se aprueban los documentos para que otra persona los pueda llevar a tomar algún tipo de decisión. Vamos entonces ahorita a simular cómo una persona de ventas solicita algún tipo de mejora en el producto debido a que algún cliente le está pidiendo un cambio. Vamos a ver cómo él le pasa la información a ingeniería para que el ingeniero de producto se dedique como tal a hacer ese cambio, se lo actualice la modificación a la gente de ventas para que él lo apruebe y finalmente a lo mejor la gente de compras tome esa información para hacer el listado de materiales y generar las requisiciones correspondientes a lo que sería ese nuevo producto o proyecto. Vamos entonces, por ejemplo, ahorita a ver cómo entra, por ejemplo, un usuario de ventas. En este caso, como yo comentaba hace un rato, tiene su propio usuario y contraseña. Podemos ver que en realidad la exploración de carpetas es muy sencilla porque se basa exactamente en la misma opción que tenemos en Windows. En este caso, como versiones adicionales o como opciones, mejor dicho, adicionales, tengo algunas columnas que me permiten encontrar más fácilmente mayor información de los documentos, como por ejemplo validar si estoy consultando la última versión, ¿okay? ¿Qué tipo de archivo es? ¿En qué fase se encuentra? Si se encuentra en proceso, si se encuentra aprobado, si se encuentra en espera de algún tipo de aprobación. Lo tenemos en el mismo tipo de esquema de columnas, como ya lo conocemos dentro del explorador de Windows. Una de las cuestiones también muy importantes de PDM es la parte que tenemos de vistas preliminares. ¿Cuántas ocasiones las personas que están en manufactura suben con el diseñador o el ingeniero de producto para decirle, oye, ¿sabes qué? Mándame otra vista acerca del modelo para que yo pueda fabricarlo porque no lo entiendo? ¿Ok? En este caso, si nosotros así lo requerimos,
Esta misma interfase que ustedes están viendo es la misma que vería cualquier usuario de PDM. Sistema, manufactura o calidad, no importa. Exactamente la poder ver los modelos en 3D, acercarse, hacer algún tipo de corte, siempre sin modificar obviamente el archivo original, únicamente con aspecto de visualización. Entonces en este caso el usuario pues tiene la opción o la característica de que pueda rotarlo y verlo y demás. Ahora, en muchas ocasiones también nosotros requerimos, dentro de los archivos de SolidWorks sobre todo, tener por ejemplo algunos datos adicionales como puede ser la descripción, el material, quién lo revisó, quién lo autorizó, qué tipo de acabado tiene, ¿ok? Ese tipo de información a la postre también me puede ayudar a poder generar listados de referencias o componentes un poco más completos con ese tipo de datos o propiedades de los archivos. Entonces, como podemos observar, es muy sencillo lo que sea la parte de exploración de los documentos. No requiere realmente una característica muy especial con respecto a lo que sería una nueva plataforma de uso. Aquí lo que se va a simular es que este pequeño elemento o este componente que tenemos aquí, se le va a hacer una pequeña modificación debido a que un cliente está pidiendo que se le coloque su logotipo. Entonces, lo que hace como tal la persona, a lo mejor en este caso de ventas, genera su orden de trabajo hacia el departamento de ingeniería para que ingrese lo que sería esta nueva modificación hacia los archivos. Mete lo que sería su orden de trabajo y registra como tal ese documento dentro del sistema de PDM. Ahora, puede automáticamente también indicarle, hacer un tipo de notificación hacia el ingeniero de producto para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos generar ahora esta nueva variante dentro de lo que sería ese modelo, dentro de la parte de ingeniería. Se le puede especificar un poquito más con algún comentario para saber qué es lo que se va a hacer. Una vez que esta persona ya lo tiene, ahora entra el ingeniero de producto hacia el sistema de PDM y una vez que él ingresa igual con su usuario y contraseña, recibe esa notificación. Le están indicando que existe un documento nuevo donde, bien especificado, puede hacer el cambio que se va a realizar. Esta persona lo que tiene que hacer, bueno, pues básicamente sería ir a buscar ese documento, revisa cuáles son las características que tiene el cambio que le están solicitando. Y una vez que ya tiene esa parte como orden de trabajo ya entendida, pues ahora sí va hacia los archivos, abre los documentos dentro de SolidWorks y empieza a trabajar con lo que sería la modificación que se requiere sobre dicho documento. Para los que ya conocen esta parte de SolidWorks pueden observar que la interfase de PDM está totalmente integrada dentro de la parte de Solid. Únicamente lo que tengo que hacer es decirle cuáles son los archivos, ¿ok? O en este caso, si es que voy a modificar el producto, indicarle voy a modificar este documento en este momento para hacer ese tipo de actualización que me están pidiendo. Ya con herramientas normales de Solid, bueno, pues abro el archivo, lo edito, le hago la modificación que se necesita. Aquí ya lo tengo, una vez que ya tengo el logotipo, en este caso, por ejemplo, de DMD, ya tengo como tal ese cambio, guardo mis modificaciones, actualizo como tal mi ensamble y le digo al sistema que ahora ya quiero registrar esta modificación que acabo de hacer sobre los archivos. El sistema me permite colocarle un pequeño comentario para que al paso de los años o de los meses se sepa exactamente qué fue lo que se hizo con esta actualización. Esto me permite generar a la postre historiales muy específicos de qué fue lo que se generó. Aquí podemos ahora mapear algún proceso de aprobación, es decir, ya que tengo trabajado ese cambio de ingeniería, puedo solicitar la aprobación como tal, en este caso de la persona de ventas, que en este caso se vuelve como líder de proyecto, ya que tiene contacto directamente con el cliente, le genero su notificación automática a ese usuario y vean cómo ahora ya cambiaron los archivos en un estatus distinto. Ya no se encuentran trabajándose, sino ya están pendientes de la aprobación. Vean cómo el sistema automáticamente me está indicando aquí que es la última versión. Sin embargo, en algún momento yo puedo decirle al sistema, quiero ver algunas de las versiones anteriores.
Sin ningún problema, el sistema va a estar alertándome que no estoy consultando en este momento la última versión y en automático, por medio de un solo icono, puedo solicitar que me muestre la versión más actual. Ahora nuevamente entramos con el usuario de ventas. Le está indicando aquí ya la notificación automática una vez que entra al sistema que ya existe un nuevo archivo, ya existe un nuevo cambio. Pues únicamente lo que él tiene que hacer sería revisarlo, aunque no tenga disponible como tal SolidWorks, lo puede hacer con la interfaz del producto. Revisa que realmente la actualización esté acorde a lo que él colocó en su orden de trabajo. Si es que él quisiera, también puede hacer alguna parte de búsqueda de archivos. Él sabe perfectamente cuál sería el documento, pero aquí podemos ver que tenemos herramientas para poder encontrar los archivos de un modo más sencillo, más fácil, dentro de lo que sea la misma interfaz del producto. Entonces, una vez que él ya tiene revisado como tal la nueva versión, lo que él va a hacer ahora es mandar este documento al personal de compras para que él pueda empezar a procesar lo que es el listado de materiales y las requisiciones correspondientes para que se pueda comenzar a fabricar este tipo de modificación o actualización en el producto. Por último, entonces, vamos a simular que en este caso va a entrar una tercera persona, que en este caso sería la persona encargada de compras. Entra a lo que sería el sistema, ya recibió como tal la notificación de los archivos. Y vean cómo la facultad que le da PDM para poder visualizar como tal la parte de contenido. Esta persona revisa como tal el modelo, no tiene que estar preguntando o retrasando su trabajo en decir, oye, ¿cómo está el modelo? Mándame un plano en PDF y demás. Él puede tener una opción mucho más simple, mucho más sencilla. O bien, en este caso, incluso, este tipo de información del listado de componentes la puede exportar a un formato de Excel que a lo mejor él tenga como tal de estándar y le llene la información adicional que él requiera. ¿Ok? A lo mejor el tipo de proveedor, algún tipo de valor de costo, en fin, que se necesite para lo que son los componentes. De manera automática, entonces, lo puede exportar, editarlo y posteriormente pues lo puede ingresar, si así lo requiere, ese archivo de ese listado hacia el sistema de PDM, ya con los datos que necesite para que se puedan procesar las requisiciones o compras correspondientes. Y listo, ya ingresó como tal este archivo. Él únicamente lo que va a hacer ahora es, si otras personas quieren a lo mejor hacer la consulta de este documento, va entonces a indicar que este listado ya está liberado para que puedan hacer las requisiciones correspondientes y puedan hacer las compras como tal relacionado a este listado que él acaba de generar dentro del sistema. Como podemos observar, básicamente lo que tenemos como ventaja dentro del uso de la herramienta es que todos estamos trabajando con el mismo tipo de información, con la misma fuente de archivos. Entonces todo el mundo estamos tomando decisiones con respecto al mismo cúmulo de datos. Es por ello que repito esta lámina. Básicamente el sistema de PDM lo que tenemos es los datos correctos en tiempo correcto con las personas correctas para que puedan tomar esta parte de decisiones de manera adecuada y de un modo más rápido y sencillo. Ahora bien, ¿por qué implementarlo? La intención aquí básicamente es, si hemos tenido problemas como los que hemos mencionado en que por notificaciones incorrectas se ha fabricado algo mal y demás, pues vamos a reducir costos. El retorno de inversión es muy rápido, puesto que la interfaz gráfica del producto es muy sencilla, es una interfaz que ya conoce como tal el usuario. El sistema es flexible para que pueda ir creciendo con el tiempo. Ahorita a lo mejor podemos empezar con una implementación de un determinado tamaño o cantidad de usuarios, pero con el tiempo se pueden ir involucrando más personas, otras áreas o bien otras plantas. Se minimiza la parte de errores, no estamos duplicando información, el sistema automáticamente está gestionando lo que son el tema de las versiones. Facilita todo lo que documentemos en el sistema de calidad. PDM nos puede ayudar a poder documentarlo de un modo más sencillo, cuál es el procedimiento que tengo para resguardo de información, y en alguna auditoría que venga, el sistema me puede ayudar a poder evidenciar que estoy siguiendo aquello que yo tengo plasmado en ese documento. Se reduce como tal de manera drástica el tiempo de búsqueda de archivos, ya que el sistema me puede ayudar a encontrar no únicamente los documentos por medio de lo que es el nombre, sino que a lo mejor si me acuerdo de la descripción, la revisión, quién fue el que lo modificó,
Todo ese tipo de datos los resguarda el sistema para que pueda tener filtros de información que me ayuden a encontrar más rápido los archivos. Hay control de acceso, puesto que cada uno de los usuarios tiene su propio nombre de usuario y contraseña. Ahora bien, ¿cómo implementarlo? En muchas ocasiones se piensa que este tipo de plataformas requieren de una gran cantidad de tiempo para trabajarlo dentro de lo que es mi compañía. En realidad no. Nosotros tenemos un producto llamado Arranque Rápido, o Quick Start, en el cual nosotros proponemos al cliente que en una semana ya puede estar subiendo su información dentro de PDM. Es una implementación donde el usuario va a vivir todos los beneficios que acabamos de mencionar, es decir, la parte de seguridad de archivos, administración de versiones, reuso de archivos, puesto que puedo estar reutilizando algún diseño anterior para alguno nuevo, esquema de aprobación de documentos para que se genere lo que sea revisiones y aprobaciones de mis archivos de SolidWorks o de algún otro documento como tal. No administro únicamente de archivos de SolidWorks, se pueden administrar, como yo comenté hace un rato, cualquier tipo de extensión de documento y se pueden generar también lo que son algunas opciones de búsqueda personalizadas para poder encontrar los archivos de una manera más sencilla. ¿En qué se basa como tal esta implementación? Se basa en trabajar de manera cercana con los clientes en tres pilares principales de la administración documental, que básicamente sería definir una estructura de carpetas para saber cómo es que vamos a resguardar la información. Otro tipo de dato importante que necesitamos es determinar cuál va a ser las propiedades que vamos a manejar en los archivos. Es decir, si algunos documentos como tal van a tener datos como descripción, el material, el acabado, quién lo revisó, en qué revisión se encuentra, quién lo actualizó, en fin, ese tipo de datos los definimos con el usuario y es una de las partes importantes para poder hacer esa configuración dentro de lo que sería el sistema. Y por otro lado también colaboramos con la definición de una nomenclatura de los archivos, con la intención de poder también tener mayor seguridad que lo que estamos subiendo al sistema sean nombres únicos. ¿Por qué? Típicamente cualquier tipo de pieza que pertenezca a un proyecto o un producto va a tener un número de parte. Entonces ese número de parte debe ser irrepetible. El sistema de PDM me ayuda también a validar eso. Si existe algún número de parte que ya existe dentro de PDM, no me permite ingresarlo o registrarlo al sistema. Ahora bien, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen como tal trabajando PDM con algún tiempo. Vamos a personalizarlo. Quizá ya tienen algún tiempo y han detectado alguna parte de mejoras que necesitan sobre el producto. Entonces, a lo mejor requieren nuevos permisos en algunas carpetas, nuevas carpetas como tal, porque ya se integraron más departamentos a la empresa. Quieren reutilizar alguna parte de archivos por medio de automatizar este proceso por medio de comandos como copiar árbol, en el cual me permite automáticamente incluso regenerar nombres a los archivos nuevos en base a ciertas reglas que yo defina. Se requieren nuevos flujos de trabajo porque a lo mejor se integró más personas o bien se integraron nuevos documentos hacia lo que sería PDM. A lo mejor también requiero estar programando algunas tareas como conversión de archivos, es decir, qué tal cuando a lo mejor tenemos alguna pieza que no la fabricamos en casa, sino que tenemos que mandarla afuera, entonces requerimos convertir automáticamente ciertos planos hacia PDF. Para que no tenga que ir yo uno por uno, puedo automatizar ese tipo de tareas por medio de PDM. Decirle, estos planos conviértelos de manera automática hacia un formato PDF. O bien a lo mejor mover algunos archivos o renombrarlos si es que a lo mejor ya están obsoletos o una vez que se aprobaron y requiero moverlos a otra carpeta donde diga documentos liberados. En fin, si tienen algún tipo de tratamiento o tarea particular que quieran generar dentro de PDM, acérquense a nosotros para poder revisar cómo podemos apoyarles. En muchas ocasiones también la empresa ha crecido. ¿Qué tal cuando ya abrimos otra planta en alguna otra ubicación, ya sea en Monterrey, Tijuana, algún otro lugar dentro de lo que es la República Mexicana o incluso fuera del país? El sistema me da la oportunidad de ir creciendo poco a poco con lo que sería también el crecimiento de la empresa, ¿ok? Entonces puedo tener a lo mejor sedes alternas donde también tenga consultando a todo mundo con el mismo tipo de información. Ese tipo de opciones las encontramos con opciones como replicación o cold storage. El cold storage, ¿qué es? Básicamente es cuando ustedes a lo mejor ya tienen ahorita 8 o 9 años ocupando PDM, probablemente a lo mejor la base de datos o los archivos ya crecieron bastante. Entonces, en este caso lo que puedo hacer yo es correr un pequeño mantenimiento para decirle, ¿sabes qué? De los proyectos que teníamos en 2009, ya no quiero conservar todas las versiones, únicamente consérvame las últimas 3. Entonces, las anteriores versiones
lo que podemos hacer es moverlas o borrarlas del sistema. Moverlas a una carpeta externa o bien borrarlas totalmente de lo que sería PDM para administrar de mejor manera el tamaño de mi bóveda electrónica. O también a lo mejor yo requiero la automatización de algunos reportes, estados de materiales para poder ingresar esta información hacia un sistema como puede ser un ERP. Todo este tipo de personalizaciones que ustedes a lo mejor ya las detectaron una vez que ya estuvieron ocupando el producto con cierto tiempo, acérquense a nosotros, podemos apoyarles a poder nuevamente llegar a otro nivel con el uso de la herramienta. Que a lo mejor de un principio no se contempló porque ni siquiera sabíamos qué era como tal el alcance de la herramienta o del producto, sino en la medida que lo fuimos ocupando, fuimos creciendo también en lo que fue la parte de manejo y detectamos nuevas partes de funcionalidades. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos como mejoras dentro de la parte de la versión 2017? Bueno, pues muy sencillo. Miren, hay una de las mejoras que se me hacen a mí las más relevantes. En muchas ocasiones los clientes me decían, oye, ¿sabes qué? Mi departamento de ingeniería, todos los finales de jornada tiene que registrar su información. Entonces quería decir que si un proyecto, por ejemplo, duraba 30 días, a lo mejor teníamos 30 versiones ya de los archivos. Realmente por PDM no hay problema que tengamos las 30 versiones, pero a veces decían, oye, es que realmente todas las versiones igual nada más me sirvieron para resguardarlas, pero realmente no hubiera sido tan necesario estarlas resguardando por separado. Entonces, en la versión 2017 lo que podemos hacer es decirle, ahorita voy en la versión 2, ¿sabes qué? No requiero que le incrementes a la versión 3, quiero que sigas conservando este archivo como versión 2. La versión anterior únicamente me sirvió para resguardarlo en ese momento, pero no quiero incrementarlo. Entonces, una de las buenas mejoras que tenemos dentro del sistema, obviamente está basado en permisos. Si ustedes se lo declaran al usuario, el usuario va a poder hacer ese tipo de característica. Otra parte también importante es que anteriormente todo el mundo debería de tener el mismo Service Pack para que pueda ocupar PDM. Es decir, si estábamos en la versión 2016, todos teníamos que tener Service Pack 3 para poder ocupar PDM. ¿Ok? En este caso, ya en la versión 2017, no es necesario eso. Si alguien, por ejemplo, actualizó su PDM a Service Pack 4 y apenas ahorita estamos a lo mejor en Service Pack 2, ¿ok? No hay ningún problema. Se puede seguir entrando a hacer la parte de consulta de información. El tema de Web 2. Ya tiene mucho tiempo que se habilitó en PDM la parte web, es decir, la parte de consulta de mis archivos por medio de lo que sería Internet. ¿Ok? O incluso dispositivos móviles. En este caso lo que se hace es de ahí una mejora en que se expandió esa parte a cualquier tipo de teléfono inteligente o tablet. No importa que sea a lo mejor algún tipo de sistema operativo Android o bien sistema operativo de Apple. ¿Okay? Lo que se hace es que dentro de lo que es esta parte de, pues, cierto modo, portabilidad, puedo estar revisando lo que son mis diseños, recibir notificaciones o incluso aprobar mis diseños, aprobar mis archivos. Actualmente también se pueden configurar también tareas un poquito más particulares, por ejemplo, no únicamente convertir archivos de SolidWorks, sino también, por ejemplo, convertir documentos de Office hacia PDF, documentos de plataformas alternas como AutoCAD, ¿ok? O bien, también actualmente se pueden estar copiando permisos de grupos. Anteriormente únicamente se podían copiar permisos de un usuario hacia otro. Ahora ya se pueden copiar permisos entre grupos, para que sea una tarea más fácil de administración como tal de la herramienta. También la interfase gráfica tuvo una parte de mejora, la versión de vistas preliminares ya tiene también una parte de mejoraria para que la persona no tenga que estar abriendo el archivo en eDrawing por separado, sino que en la parte de la vista preliminar tenga una mejoraria para hacer el explosivo, cortes y demás del documento. Y algunas otras mejoras administrativas, como la parte de lo que son programación, como yo comentaba, de tareas, el nombrado automático de documentos, en fin, un poco más enfocados a las personas que están enroladas en lo que sería la administración o reconfiguración de PDF.